Resulta que, pues lo que a nosotros nos pareció absolutamente inverosímil desde mediados de la semana pasada, cuando la autoridad informó que el supuesto asesino de el señor Luis Miranda Cardoso, padre de Luis Miranda Nava, persona muy cercana al presidente Peña Nieto, habían detenido al supuesto asesino, lo llevaron al penal de Santiaguito, ahí sí, señor, en Almoloya, y se suicidó con sus pantalones. Se colgó con los pantalones de un barrote. Nosotros decíamos, pues eso es imposible. ¿Qué altura puede tener el barrote de la cárcel? ¿Y cómo te ahorcas ahí con tus pantalones? Bueno, el viernes resulta pues que no fue suicidio. La propia autoridad dijo, el señor tenía un golpe en la cabeza. Y ahí nos quedamos, Humberto. Tenía varios golpes en la cabeza. Varios golpes. O sea, refieren que son golpes de manera relevante, uno que le quita la vida, que es en la cabeza, y entonces ante también la falta de información de parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía General de Justicia, que apelan a la reserva de los datos en razón del cuidado de la investigación, no así cuando incluso divulgaron la fotografía de Arturo N., quien había trabajado para la familia Miranda y quien, beneficiándose de esa situación, entró a asaltar y luego a quitarle la vida al notario. Siempre se ha manejado la versión de un asalto mal llevado. Divulgan la fotografía, pero ya no sabemos muchos datos más de lo que ocurre con la manera en que él perdió la vida. Sabemos, de acuerdo con versiones extraoficiales, pero de funcionarios, que estarían sujetos a investigación 4 personas. Sin embargo, la Comisión de los Derechos del Estado de México informa que solo ha sido declarada una persona. Sabemos que el señor Arturo N. se encontraba solo en su celda, no tenía compañía, esto nos lo confirma una fuente de la Secretaría de Seguridad, así que tuvo que ser asesinado por personas que tuvieron acceso. Estaba solo. Esto significa y alguien entró a matarlo. Algunas personas entraron a matarlo. Aquí sí es importante decirlo. Por ahí le estoy mandando una foto a Andrea, una imagen del aspecto de la celda. La celda, vamos a hacerla un poco hacia atrás, por favor. Es una celda que tiene una puerta de acero de color gris. Está en una esquina. En esa celda estaba. O sea, no tenía barrotes. Al menos de ese lado de la celda no había barrotes. De ese lado de la celda solo había una puerta de lámina de acero ciega, a lo mejor tenía alguna rejilla arriba o abajo. Están atravesadas unas cintas de precaución de color amarillo y pegada a la puerta la hoja de papel en que se indica el número de averiguación, de carpeta de investigación, por lo que hace al homicidio del señor Arturo N. Es posible que al otro lado haya una ventana de la cual pendió el pantalón en que se simuló el suicidio, y aquí es importante. Yo he hablado con una celda con doble entrada. Una doble, del otro lado podría tener una ventana con barrotes. Y de esa ventana, y yo alcanzo a ver en la hoja de la puerta cierta luz que se trasluce entre la pared y el marco de la puerta. Es una celda iluminada. O sea, hay luz, mi Sherlock Holmes. Luego, ¿cuántas personas se necesitan para matar a golpes a un individuo? Pues puede ser una, puede ser dos. ¿Cuánto tiempo necesita una persona para matar a otra a golpes? Con un buen golpe, 10 segundos, 3 segundos. O sea, pero de verdad, es que no era un golpe. Un profesional con 2 golpes te mata. Yo le he preguntado, pero tendría que ser como que alguien de artes marciales mixtas. Y luego se tomó el tiempo para simular el suicidio. Eso ya es otra cosa. Yo he hablado con personas que han matado a otras más en el interior de las cárceles, y ellos aseguran que en un minuto asestan decenas de heridas con arma blanca, y ni siquiera estamos hablando de un cuchillo Victorinox suizo, estamos hablando de soleras. Aquí estamos hablando de golpes, y no sabemos en realidad si solo fueron puños o la persona que entró y a la que le permitieron entrar
se proveyó de un objeto como un palo, un bate, un garrote, una piedra. La fiscalía solamente dice un golpe en la cabeza. Dice, como en adecuación a lo que antes había dicho la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que había elementos coherentes con la versión del suicidio. Sin embargo, si esta persona se colgó con su propio pantalón y estaba desnudo, podría tener de manera evidente golpes en las piernas o lividez, que es cadavérica, que ocurre con las personas que se cuelgan. No nos dicen la altura a la que estaba el cuello del piso de esta persona. Se divulgan las fotos de la persona en vida, pero no en muertas. ¿Por qué es importante esto? Porque si la autoridad llega y dice, es que esta persona se quitó la vida, así, categóricamente, no se recurre a esta redacción ministerial de posiblemente, presuntamente, quizás se quitó la vida. La Secretaría de Seguridad, de la que dependen las cárceles en el Estado de México, a diferencia de la ciudad en la que dependen de la Secretaría de Gobernación, allá las cárceles es un tema policíaco. Se dice allá, se quitó la vida. Eso fue, ¿qué día dieron a conocer el boletín? ¿El martes? El martes, y este es el otro tema. El señor Arturo N. estuvo un día, durmió solo una noche en esa celda. Solo una noche en esa celda. ¿Tú crees que le haya quedado a deber lana al Mascamuelas por un asunto de drogas ahí dentro? ¿Que no haya tenido tiempo de pagar la extorsión para que no le hicieran daño? Entonces, la siguiente pregunta es, y yo le hice varias preguntas durante el fin de semana y no me respondieron, no me respondió la autoridad del Estado de México. ¿Quién da el permiso de que entren estas personas? ¿Por qué la hazaña de matarlo a golpes? Es mucho más sencillo matar a una persona con arma blanca, mucho más sencillo. ¿Por qué tiene el tiempo de que se pueda simular la escena del suicidio y luego se afirma categóricamente que es tal? Entonces empiezas a construir un escenario en el que dices, ¿hay asesino intelectual? ¿Cuál era el beneficio de los custodios de permitir el asesinato de Arturo N.? Custodios que están suspendidos. No me firman porque la secrecía de las investigaciones es sagrada, ¿sí? Es sagrada. Entonces, lo que me dice la Comisión de los Derechos Humanos, que aunque usted no lo crea, existe una cosa que así se llama en el Estado de México, dice, un custodio es el que ha sido declarado. Quienes hemos trabajado en cárceles sabemos que estas cosas no se deciden de un momento para el otro. Además, a mí me sorprende el rollo de los tiempos. Al señor Miranda Cardoso lo encuentran muerto un 11 de agosto. En una velocidad inusitada por parte del Ministerio Público mexiquense, logran la detención de esta persona. Primero dicen que fue un robo. Ahora, me dicen por ahí también, dato para averiguar, que esta persona de nombre Arturo la N. persona que murió, Arturo N., trabajaba con el señor Miranda desde hace mucho tiempo, era gente de mucha confianza. Sí, era el de que lánzate a la tintorería por el traje. Oye, los niños no van a llegar a la escuela, llévalos. Oye, el foco está apagado, cámbialo. O sea, como uno de estos asistentes domésticos que hacen varias cosas además. Y entonces desde ahí empiezan las cosas extrañas. Justo en este momento esa persona se le ocurrió entrar a robar al señor Miranda y matarlo. Luego, si fue así, pues por lo visto fue bastante fácil dar con él. No se escondió, no se fugó. O estaba muy confiado en que no lo iban a detener, pero lo detuvieron al día siguiente. 5 días después. 5 días después. O sea, cuando el 98% de esta clase de asuntos en el Estado de México quedan impunes. Bueno, lo detienen 5 días después, lo llevan a la cárcel y al día siguiente de entrar a la cárcel aparece muerto. Se suicida. De inmediato, dice la autoridad, fue un suicidio raro. Se colgó con su pantalón. Pero lo afirma categóricamente. Eso, el martes. Y el viernes dice, pues, que ya vimos que aparte del suicidio, tenía un golpe en la cabeza. Y tú nos estás diciendo que eran varios golpes. Eran varios golpes. Muy raro, o sea, Manuel. No, bueno, pues notoriamente sí extraña la manera, por lo pronto, de comunicar de parte de la Fiscalía, ¿no? Porque no le costaba nada decir que el señor estaba policontundido, por ejemplo, ¿no? Dice, lo voy a leer textualmente. Sin menoscabo que en el lugar de los hechos, los indicios encontrados y datos de prueba preliminares eran coincidentes
con un aparente suicidio, entre paréntesis, la Fiscalía se suma a la versión precipitada, inadecuada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cierro paréntesis, una vez que el cuerpo fue analizado por especialistas en medicina forense de la Fiscalía, fue posible determinar que esta persona presentaba diversas lesiones recientes, diversas, o sea, estas son evidentes. El ahorcamiento es una forma recurrente de simulación de suicidio para las personas que cometen homicidios y existe una vastísima literatura al respecto, tanto en la medicina forense como en la criminalística, sobre cómo es muy fácil de determinar. Por eso yo preguntaba el asunto de la altura, el asunto de dónde eran los otros golpes, si era con su propio pantalón. Si tenía un día ahí, yo supongo que no tenía una colección de pantalones, sino que pudo haber estado semidesnudo. Entonces eso también cambia las cosas porque daba la posibilidad de observar las piernas. Cuando tú hablas con los ladrones y los asesinos viejos, yo he entrevistado a varios, por ahí tengo un trabajo guardado como con 50 entrevistas, parte la pasé la vez pasada. Esta es una escena de las mazmorras de la policía de Alfonso Durazo. Así se actuaba y así se aceptaba. De Arturo Durazo. De Arturo Durazo. Me equivoqué, fue un lapsus linguis, perdón. Negro Durazo. Perdón, señor Arturo, perdón otra vez. Perdón, señor Arturo. No, perdón, señor Alfonso. Entonces, bueno, ¿y? Dicen, estas cosas se hacían así y estas cosas se tienen que autorizar. No es de que los custodios digan, entren y mátenlo y luego vemos. Es un asunto que tiene que ver con una competencia institucional, incluida la que luego conoceremos con respecto de las personas que nos presenten como responsables. En un asunto tan desasiado que en verdad pasa de noche, porque toda la semana pasada asistimos a la catapulta de pasteles de lodo que lanzó la presidencia contra todos sus rivales, porque estamos inmersos en la catástrofe, y lo podemos decir oficialmente, la catástrofe del COVID-19. Pero este es un asunto de verdad, una suciedad que yo no había visto en mi vida periodística. Además, con todos los nombres involucrados. Yo preguntaría, ¿se va a llamar a declarar al señor Luis Miranda Nava? Se tendría. ¿Quién es el beneficiario de este asesinato? ¿Quién y cómo mataron al señor Luis Miranda Cardoso? Sabemos por las versiones existentes que le dispararon, pero no es algo que te confirme la autoridad. No. Tú le preguntas a los vecinos, ¿ustedes oyeron los disparos? Nadie alrededor de esa casa escuchó un solo disparo en los días anteriores a que Miranda muriera. Dejémoslo ahí por lo pronto. Mañana a ver si tenemos más información, y desde luego pues le hemos pedido más información a la autoridad. Ojalá tengamos respuesta.